Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas, ligeros, ligeras, ligeres, como se identifiquen, se quieran llamar o les dé el gusto ese día. Estamos aquí con una vista al mar y eso que escuchan es gente trabajando, que es importante también siempre darles el contexto para que se sientan aquí con nosotros. En esta saga de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Tengo una persona que no que se haya dedicado al radio, pero si lo escuchan hablar van a entender que si no se hubiera dedicado al radio debería de haberse dedicado. Y es una de esas conversaciones que tenemos pendientes. Ya nos echamos un cafecito antes para estar en contexto. Es alguien de que aprendo mucho. Y sobre todo alguien que siempre que tengo un conflicto, sobre todo laboral, es así como esa persona en donde vacío todo y es... Y siempre eres una persona que pausa, que lee, que escucha en este caso, y que da puntos de vista, porque no creo que generes opiniones ni des consejos, das puntos de vista diferentes. Es un gusto tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias, Caro. Y vamos a hablar, me decías el otro día, ¿de qué vamos a hablar? Como no tenemos de qué hablar ni temas de conversación. Creo que una forma que tienes, porque eres un alma bien vieja, es darme filosofías de la vida cotidiana. O sea, de repente te digo algo y me dices, claro, porque como diría, digo, nunca me hablas de Aristóteles, pero como dirían en la corriente tal, cuando tú no sé qué, entonces tal. Y creo que es algo que mucha gente puede como entenderlo, como vivirlo y como sacarle partido. ¿En qué momento de tu vida, de tu infancia, ves que entiendes las cosas un poco más profundas? Que seguro te pasó muy chico. Pues muchas gracias, Caro. La verdad es de que me siento muy privilegiado de estar en este podcast. Admirador del mismo, promotor del mismo. Y ahora estar aquí es algo... Y no se le está pagando, que quede claro. Di que no te estoy pagando por eso. Bueno, el café si lo invitas. Sí, pero la gente no tenía que saber eso. Creo que es muy padre tener la oportunidad de compartir. Es que sí creo, decías, dar consejos. Pues no, ¿quiénes somos para dar Esa consejos? Es mi filosofía no. de vida. Te doy mi opinión, no soy quien para darte un consejo. ¿Y por qué? Porque es muy difícil juzgar la vida de los demás. Cada quien vive su vida y entonces van a pagar sus propias consecuencias y decisiones, buenas o malas, ¿no? Si la decisión es bien tomada, pues es mérito de ellos, y si no, habrá un aprendizaje, pero creo que es muy injusto que uno tome las decisiones y otros padezcan las consecuencias, ¿no? Pues no sé, yo creo que de verdad he sido muy afortunado en la vida que me ha permitido, yo te diré, tener siempre a grandes maestros en todos los sentidos de la vida. Quizá desde la secundaria, preparatoria, tuve amigos cercanos mucho mayores que yo y a mí me ha fascinado siempre escuchar, aprender, porque creo que hay gente que tiene un camino andado, que ha sufrido cosas, que ha tenido éxitos importantes y que te pueden decir, yo te sugiero por este lado porque es más fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando entré en contacto con la filosofía, que es de lo que hemos platicado, vi que era así, como amigos cercanos, que ya vivieron, que se plantearon estos temas, que la realidad humana no es nueva y que muchas veces... Creo que en una sociedad tan vertiginosa como la de nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Oye, que somos lo mismo y que por más que querramos pensar que somos unos entes modernos con pensamientos modernos, somos lo mismo y no hemos evolucionado. Bueno, unos más que otros, no me dejarás mentir, que no hemos como evolucionado tanto. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de ti. Tomas unas cosas que parecieran complicadísimas de estas estructuras de pensamiento y de estos filósofos, y lo pones en la vida real.
Pues es que, digo, para mí el descubrimiento fue muy importante. No creas que yo algún día dije, ay, voy a estudiar filosofía. Y entonces Porque vamos aparte a el señor no es leer. filósofo, es importante eso. Su Sí. carrera no es filósofo el señor. No, No. para nada. Simplemente hubo la necesidad de estudiarlo para compartirlo. Y la verdad es que sí costaba trabajo al inicio, cuando hay muchos términos técnicos, ¿no? Entonces, ontológicamente, la teoría aristotélica plantea el materialismo como algo, y tú dices, no estoy entendiendo nada, ¿no? ¿Qué? Y si te regresas porque estás pensando en otra cosa. Sí, Ujú. y entonces era complicado porque en aquel tiempo, bueno, la clase empezaba a las 7 de la mañana. O sea, esa mala costumbre nunca se te quitó de clase de 7. De 7. Ya, ya. Así empezamos porque era la oportunidad de quizá de no faltar. Pero las jornadas sí eran un poquito extensas y entonces llegabas a la casa a las 10 de la noche y a las 11 estudiabas filosofía de algo que no entendías y decías, así cómo se los explico a los alumnos. ¿Cómo lo traduzco? Y cómo lo traduzco, ¿no? Y entonces la experiencia fue muy positiva. Cuando logras entenderlo dices, claro, por supuesto, tienes razón, ¿no? Y yo te diría que es algo muy bonito que no se limita a una clase como nos han enseñado a verla así profunda, sino en general la filosofía trata de construir virtud. ¿Y qué es la virtud? Los griegos lo definían como saber vivir y creo que de eso se trata. Es un consejo que las personas que te van dando. Es mi idea de tener una mejor vida. Mi apuesta sobre la vida es esta. Y entonces creo que sobre eso es muy interesante escuchar lo que tienen que decirnos. ¿En qué momento en tu infancia o en tu adolescencia te topaste con un filósofo? ¿Quién fue? ¿Y por qué te hizo tanto daño? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento con algo que dijeras? No nada más que lo estudiáramos como lo dices tú. En prepa, a nosotros, todavía nos tocó, hablo por los dos, todavía nos tocó Aristóteles y Platón y Sócrates y Sófocles y tal. Entonces los tenías que aprender y qué decían. Y te lo aprendías de memoria para contestar el examen y no hacías una comprensión o nadie te traducía al cristiano lo que ellos decían estaba en tu vida cotidiana. ¿En qué momento, de quién te acuerdas o de qué filósofo o qué filosofía te acuerdas que dijiste, espérame, esto se puede aplicar como a la gente de a pie? Fíjate que realmente sí, en efecto fue en la prepa. Y quizá lo que me llamaba más la atención era la filosofía aristotélica, porque algo que se me quedó muy grabado era cuando explicaba que los entes de la naturaleza tenemos como destino el lograr la plenitud, o sea, lo máximo, el desarrollo. Y que la vida lo que nos presenta muchas de las ocasiones son condiciones que nos limitan a ese desarrollo pleno. Él lo decía como el ser y el acto, o sea, lo que estamos destinados a hacer en esa parte final, y la potencia cuando estamos privados de esa forma que debiéramos ser. Entonces, el maestro que nos los enseñó, un extraordinario maestro en la prepa, nos decía, por ejemplo, ustedes son abogados, son contadores, son médicos, que están privados de ese destino final, están en potencia. Entonces, nos explicaba que, por ejemplo, una bellota no es una bellota, es un árbol privado de su última forma, de una manera limitada. Entonces, que las realidades nos limitan, pero que tenemos que ir rompiendo esas barreras que limitan, que nos están privando en el estado de potencia de nuestro destino final que estamos destinados a ser. Porque estás como deteniendo esta evolución de lo que puedes ser. Exactamente, de lo que estás destinado a ser. Entonces, en la medida que no supere los obstáculos, no va a lograr lo que estaba destinado a ser. Y que así se nos presenta la vida, ¿no? Entonces, yo te diré, eso sí me marcó, porque entonces yo dije, ¿yo qué quiero ser? Claro, claro. Y en una ¿Yo prepa, qué tipo de árbol soy? ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Qué ¿no? tal si soy una cactácea? Y en una edad, teníamos 16, 17 años y tenías que tomar una decisión en esta cultura que vivíamos en ese momento, pues una de las decisiones más importantes de tu vida, donde ya no había marcha atrás. En este momento tienes que elegir lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y mi planteamiento de eso es mucho de que mientras más edad tenemos, menos
decisiones nos quedan por tomar? Porque todavía en esa prepa tienes un sinfín de qué vas a estudiar. Sí, pero me espero un año, pero estudio tal carrera y hay pinche 1813 carreras. Entras a la carrera. Tus decisiones son mucho más pocas. Maestría, sí o no. Y si sí, ¿cuál? Y si sí, doctorado o no. Y es como así en la vida. Tienes tiempo para novias, o novios, novias. Luego decides si te casas o no. Luego decides con cuál persona. Y luego decisiones, ¿te quedas casado o decides divorciarte? O sea, siento que mientras más crecemos, nuestras decisiones van contándose con los dedos de una mano. Sí, porque creo que también en ese sentido tu forma se va definiendo más. Y ya agarraste camino. Por supuesto. Entonces corriges lo que no, pero en la medida de lo posible tratas de que las decisiones te ayuden a lograr lo que estás, lo que te está limitando a ser tu destino final, ¿no? Yo te diría que ese fue como el primer gran acercamiento. Genuinamente después no hubo nada hasta esta parte que empiezas a estudiar y conoces, bueno, en mi parte, dos filosofías, digo entre muchas, pero dos que así me impactaron de manera profunda. Y son como tu talla. Ajá, exactamente, te identificas. Epicuro, ahorita te platico un poquito de él, un filósofo de la Edad Antigua de Grecia, por ahí del siglo III, y los estoicos, que yo había escuchado el término del estoicismo, las personas estoicas casi como árboles que crecen en el desierto a pesar de las tempestades y resisten y no entendía el por qué había una escuela filosófica así, pero te diré que esto fue recientemente, hasta hace unos 10 años, pero a partir de ahí, o sea, te enamoras, te ayuda mucho a interiorizar y te das cuenta que no hay que aprender mucho, sino más bien aprender a tomar decisiones. Y reconstruyendo esto de las virtudes, es que los griegos te decían que virtud es saber vivir, pero entonces, ¿qué es saber vivir o cómo construyes la virtud? Y te dicen, bueno, saber qué necesitas hacer en cada momento de tu vida, en la primera parte, y la segunda, tener el valor, la decisión, la determinación para hacerlo. Porque hay veces que no tomas una decisión porque no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y hay veces que tú sabes lo que tienes que hacer, simplemente no te animas a realizarlo, ¿no? Y entonces ahí Epicuro, este filósofo griego, te digo del año 300 más o menos antes de Cristo, él decía, es que sabes que el miedo nos paraliza, porque casi siempre sobrepensamos las cosas y tenemos miedo a vivir, y es una paradoja, porque ¿qué es lo peor? O sea, lo peor que nos pudiera ocurrir en la existencia, pues dejar de existir. O sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? Morirnos, vivir, ¿no? Claro. Y entonces ese morirnos es lo más seguro que tenemos. Lo que tenemos duda es si hay vida después de la muerte, y solamente hay dos posibilidades, que sí haya o que no haya. Si hay vida después de la muerte, pues ¿para qué nos preocupas? Y si no hay, ¿para qué te preocupas? Y nadie ha regresado a decirnos qué entonces. Entonces, si ni siquiera de la peor tragedia que la existencia humana tuviéramos que preocuparnos, ¿por qué nos tenemos que preocupar de cosas tan cotidianas como si voy a llegar tarde o no, si voy a conservar trabajo o no, ¿no? Y entonces dices, híjole, esa es la primera reflexión. Y la segunda, lo de los estoicos, es súper interesante porque ellos esencialmente te dicen que nosotros a veces cometemos el error de querer controlar todo. El tiempo, las decisiones, la forma de pensar de los demás. Anticiparnos, tenerlo todo listo y en orden y sin fallo alguno. Y tendemos mucho a controlar, ¿no? Y entonces, cuando las cosas no salen exactamente como las tenemos planeadas, entonces, por ejemplo, yo planeo una fiesta, mi cumpleaños, un sábado para hacer una carne asada en un jardín donde esté soleado y ese día llueve, me frustro, porque entonces yo tomé decisiones sobre algo que no podía controlar. Y ese es el sentido de la frustración y de la tristeza. El ignorar que no controlamos todo, el pretender controlar todo y no darnos cuenta que solamente podemos tomar decisiones sobre aquello que podemos controlar.
Hay un libro, hay un autor que se ha puesto de moda porque retoma como de manera muy vigorosa la filosofía estoica, se llama Ryan Holiday, tiene varios libros, y en el primero que leí de él, que hablaba del estoicismo, él explicaba, ¿sabes cómo es el estoicismo? Como la oración de los alcohólicos anónimos. Ellos tienen una oración que dice, Dios mío, ayúdame a controlar lo que puedo, aceptar lo que aceptar lo que no, y sabiduría para entender la diferencia. Entonces dice, en eso se resume. Y son reglas tan sencillas. Y tan cotidianas. Que a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, este primer libro te dice, es muy interesante, se llama Estoicismo Cotidiano y tiene 365 reglas. Entonces te va guiando una para cada día del año como para hacerte reflexionar. Y la idea es recordarnos, porque a veces lo aprendemos, pero dejamos de seguirlo, ¿no? Entonces yo te diría que estos serían mis dos grandes acercamientos con la filosofía, que deja de ser abstracta y ya lejana. Y digo, te estoy hablando de hace 2300 años, de la gente que tenía los mismos problemas y las mismas necesidades que tenemos ahora, y que vuelve a estar de moda porque justamente la naturaleza humana pues sigue siendo exactamente la misma. Y creo que eso es bien impresionante, cómo seguimos siendo las mismas personas con los mismos problemas, sí rodeados de tecnología, de cosas, de variantes de cosas. Me acaba de pasar algo, fuimos a acampar hace 15 días, no importa cuándo escuches esto, seguro hace un mes fuimos a acampar. Y estaba así súper a gusto el clima, había un pedacito de río, no es como que estamos pasando por una de las peores sequías hace un par de años, pues yo me atrevería a decir que más de 10 años, pero bueno. Y entonces fui a lavar, ya habíamos acabado de desayunar, entonces fui a lavar el filtro del café y todo. Llegamos literal, o sea, hay fuego, hacemos fuego, nos ponemos en casa de campaña, los locos de mis amigos no, se quedan en una como tiendita, pero bueno, no, pues pobrecitos están malitos. Entonces me voy a lavar, me siento en las piedras, dije, no, me voy a sentar así como a gusto. Ya me acomodé las cosas, dije, no, voy a poner aquí, y entonces cuando lavas tienes que lavar con agua corriente para que no ensucies ahí. Nuestro jabón es orgánico, bla. Me pongo a lavar, y entonces le doy una tallada y otra tallada, entonces paso el trasto para acá, y otra vez. Nunca había tenido un momento de meditación tal. Estaba sentada en un río, con el sol que me daba en la espalda, lavando trastes. Solo pensando en el traste y en cómo lo iba a lavar, y en que se lo enjuagaba, le quedaba una hojita, entonces lo volví a enjuagar. Fue una experiencia religiosa de verdad. No me preocupé si el celular, porque ahí no tenemos señal. Si qué tenía llegando a San Luis que hacer para la comida y no sé qué, si ya había puesto la lavadora, si el trabajo, si el capítulo de ligera, que fue sentarme en una piedra, en la naturaleza, que para mí es una conexión como muy padre, muy importante, solamente a lavar trastes. Y es que creo que ese es uno de los... Y fueron los mejores momentos de mi vida. Y lo imagino. Pero sea, fue un orgasmo espiritual. Lavar trastes. Porque si te das cuenta, y lo platicabas en uno de tus programas anteriores, la Caro de 11, 12 años, ¿cómo veía la Caro de hoy, no? Y entonces creo que se sentiría muy orgullosa de haber logrado muchas cosas. Y creo que el tema está en que en muchas de las ocasiones dejamos de disfrutar aquello que aspiramos. A lo mejor siempre deseaste ir de campamento, estar en medio de la naturaleza y visualizaste ese momento. Pero cuando lo tenemos, dejamos de disfrutar estas cosas porque a veces nos planteamos como otras metas, ¿no? Ya estoy aquí, entonces, ¿qué voy a hacer las siguientes vacaciones? ¿O cuál sería el siguiente campamento? Entonces, eso también no nos permite gozar. Creo que no disfrutamos cuando conquistamos montañas, o sea, cuando llegas a la cima y tú sabes de qué hablo, que quería subir esa, ¿no?
pero antes de llegar a la cima estás viendo que hay otras montañas más altas y quieres pensar en cómo y cuándo las vas a conquistar, en lugar de terminar de subir esa, de sentarte y disfrutar. Entonces, cuando disfrutas lo que tienes, cuando gozas de lo que eres, de lo aprendido, de las experiencias, creo que hay un montón de felicidad. El chiste, y sé que es demasiado reiterativo el decir vivir el presente, pero vivir el presente es eso, es aprender a gozar lo que tienes y de alguna manera a gozar los éxitos que vas logrando. Y ahorita el mundo está entero de ese mismo tipo de cosas, ahora con otros nombres. Está el mindfulness, está la meditación consciente, pero es volver a lo mismo. Y es volver a tus mismos viejitos que estaban en la antigua Grecia, que ya no me acuerdo cuál era maestro de cuál porque nunca me lo aprendí. Y es exactamente lo mismo y es, ok, tienes ahorita esto, lo estás disfrutando. Y ahorita que decías de eso, subir cerros, ya sabes cuál otro vas a querer. Y no estás disfrutando y no estás agradeciendo, creo que también es importante, a tu cuerpo, a tu mente, a tu entrenamiento, a lo que sea, que estás caminando haciendo eso. Porque ya estás pensando en si te vas a cansar, en si ya no puedes. Eso me pasa mucho últimamente corriendo, esa chaqueta mental. Es que ya estoy medio cansada. Entonces, y veo en el parque, corro en un parque que está precioso aquí que se llama Parque Tangamanga, y entonces ya veo así como la vueltita de la fuente y digo, si ahorita estoy cansada, cuando llegue en esa vuelta, ya me voy a parar porque ahora sí ya no voy a poder. Y entonces estamos acostumbrados a pensar en eso en vez de decir, estoy corriendo ahorita. Qué padre que llevo X kilómetros a X velocidad, no importa porque yo corro muy despacito. ¡Qué padre! Sí, y sabes que también pienso que antes nos dábamos la oportunidad por las condiciones de disfrutar más estas cosas porque no tenías muchas alternativas, entonces disfrutabas intensamente, ¿no? Era lo que había. Era lo que había, o sea, escuchar de música te daba para comprarte 4 o 5 discos de mucho al año. Entonces era reproducirlos y reproducirlos y reproducirlos. Pero aparte sentarte, tomarte ese tiempo, no hacer otra cosa. Poner el disco, poner la aguja sobre el disco, se acababan esos, darle la vuelta y otra vez. Cuando ahorita tienes prendida la música o el podcast, en este caso, espero, el podcast, pero estás haciendo otra cosa, pero estás en el Instagram, pero aparte estás haciendo la comida, pero aparte y estamos en el multitasking y a mí, por ejemplo, es una cosa, si yo puedo hacer 3 cosas a la vez, me da una bienes, porque siento que me va a dejar tiempo para descansar, o para leer, o para lo que sea. Entonces, vivo adelantando, dice el esposo, si tú pudieras comer en un día, todo lo de la semana, serías muy feliz porque ya no tendrías que preocuparte por comer cada día. Y sí es cierto, sí soy. Y creo que nos pasa mucho eso ahorita. Sí, porque hemos dejado de disfrutar, ¿no? Entonces, antes tenías oportunidad de escuchar un programa de radio, una radionovela. Y esperabas una semana para eso. Pacientemente porque no tenías otra opción. Y entonces ponías mucha atención y lo disfrutabas intensamente, ¿no? Lo saboreabas. Vivíamos la vida, yo diría, gourmet, tratando porciones pequeñas, pero tratando de extraer todos los sabores, ¿no? Y entonces la vida se vivía intensamente. Ahora cuando te compras un dispositivo electrónico y tienes 10,000 libros disponibles de forma permanente todos los días, a todas horas, pues ¿cuándo los vas a leer? Tienes la biblioteca de Alejandrina en tu mano. No, cuando tienes todas las plataformas, creo que a veces perdemos más tiempo en buscar qué ver que lo que terminamos viendo, ¿no? No hagas ese comentario cuando tengo agua en la boca. Claro, dices, es domingo, ¿qué vamos a ver? 1 hora después no has decidido y regresas a la misma serie que estás viendo porque llevas 1 hora en esa catálogo interminable de opciones. Y a lo mejor es más fácil volver a poner la tele en vivo para ver qué hay y de ahí o ver las mismas películas si soy ese tipo de persona. O verlas 3, 4 veces porque pues está padre, ¿no? Sí, no quiero decir que no, al contrario, digo, a lo mejor es mucho más pleno porque hay muchas más opciones, pero creo que sí hemos variado porque entonces ahora, antes disfrutábamos los discos, ¿no? Y entonces los artistas también se preocupaban por generar buen contenido porque tenía que pagarse caro, entonces la gente tendría que considerar que era un buen material para desembolsar una cantidad importante de dinero.
Después empezamos, cuando empezaron las plataformas Apple, concretamente, empezamos a pagar por canciones. Entonces ya no fueron discos, sino canciones. Y ahorita pareciera que son segundos, o sea, 20, 30 segundos, y eso es lo que disfrutamos. Entonces, la vida se vive, yo a veces te digo con los chavos, con los alumnos, y les digo, es como si tú vieras un jamón serrano, A mí me gusta mucho de eso. y digo, con un excelente vino. Sí, 3 Jotas, ¿por qué no? Y te prepararas, no un buen baguette, sino una torta, y le echaras huevo, y frijoles, y queso, y chicharrón. Y harta salsa. Y mucha salsa, y le echaras y limón. Sí. Y al vino le echaras Coca-Cola. Coca-Cola, y también limón, y unos hielos, y un chorrito de brandy. Entonces, digo, no está mal, pero entre todas las opciones, dejas de disfrutar el sabor de cada uno, ¿no? Entonces, si por un lado comes un buen plato de frijoles y solo eso lo disfrutas intensamente, Claro, si comes el jamón serrano lo disfrutas intensamente, el refresco lo puedes hacer, y creo que los momentos de la vida, si la vida se vive deprisa, pues los momentos que disfrutamos no debieran vivirse tan deprisa, ni dejar que la felicidad pase, porque luchamos por alcanzar ello, y aprender a disfrutar, y también reconocer que son logros, ¿no? A lo mejor no todas las personas tenemos condiciones privilegiadas y siempre luchamos por estar en las situaciones que hoy estamos, y hoy que estamos no las disfrutamos simplemente, ¿no? Entonces, creo que parte de saber vivir implica eso. Y la pregunta es, sí, ¿y cómo le haces? Y yo te diría, sí, exacto, sí. pues justamente la filosofía te da una apuesta, ¿no? O sea, cualquiera te dirá, esta es la mejor manera de vivirla. Oye, y si haces esto, y si dejas de poner atención en esto, si te concentras en esto, son apuestas. Entonces, no es como un libro lo agarro, sino realmente verlo, entenderlo, explorar, tomar lo que me corresponde, y si no, seguirle buscando, porque seguramente habrá con algo que te identifiques, que digas, esto sí me va a ayudar en este momento determinado. Creo que eso, más que un aprendizaje, debería ser un prueba y error. Agarramos este podcast, agarramos, como decías tú, personajes que escriben, hay gente que busca en Paulo Coelho estas como enseñanzas de vida. No está mal. Nuestra época, te lo voy a recordar porque sí, eres también culpable, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez es un escritor, todavía vive, que nos tocó muchísimo en nuestra juventud. Tenía Un grito desesperado, Juventud en éxtasis. y el del pantano, algo del pantano. Así. Bueno, eran esos 3. Te obligaban a leerlos porque la gente que nos daba clase a nosotros decían, es que es una muy buena forma de que ustedes entiendan en el mensaje de alguien más, no sé qué. Y ahorita lo satanizamos y nos reímos y tal, y lo negamos, pero era la forma en que teníamos en esos momentos de hacer las cosas. Y yo, bueno, si ligera se trata de algo, es eso, te doy toda esta información para que tú encuentres ahí qué te resuena, qué te dice, qué te mueve. Y justo quería eso, desmitificar un poco eso de que la filosofía es nada más para esta gente que se piensa, Claro. o esta gente snob que está, no sé, en un penthouse en Nueva York con el martín en la mano diciendo que claro, con los estoicos, no sé qué. Y es algo que vivimos diario. O sea, tenemos los refranes. Es filosofía de la vida diaria, de la calle. Sí, porque fíjate que Digo, hay refranes vivimos en México también. Y es que estamos muy acostumbrados al pensamiento científico, que se da hasta después del Renacimiento como crítica a todo lo ocurrido. Es decir, llevamos conviviendo con ciencia menos de 400 años, mientras la historia de la humanidad, del pensamiento, ha sido de una forma distinta. ¿Y qué es la filosofía? Pues te ayuda a pensar y a comprender el mundo. Por eso retomo lo de Aristóteles, ¿no? Ahorita que platicabas, creo que limitar a las cosas a su forma en potencia y dejarlo ahí, pues sí es perderse de una gran experiencia. ¿Por qué? Porque dejas de disfrutar cosas que a lo mejor ni siquiera sabes que te gustan. Por ejemplo, pareciera que solo un género musical nos debe de gustar, ¿no? Entonces, cuando puedes disfrutar desde música clásica, ópera, hasta canciones norteñas, música de banda, mariachi,
que disfrutes todo. Es una vida mucho más plena. No tienes por qué restringirlo. Creo que a veces categorizamos a las personas. Para mí el error principal está en hacer afirmaciones absolutas. La vida es blanca o es negra. Estás en un lado o estás en otro y nos perdemos de toda la gama de colores que hay en medio. Quizá es por qué vivir una vida cuando puedes vivir muchas. Exactamente. O sea, ¿por qué decir o blanco o negro cuando está... Para empezar, bueno, es que yo soy muy fan del blanco y del negro, no me juzguen, pero cuando puedes hacer toda la escala de grises. Y ni siquiera te vas al color y ni siquiera entras al arco iris. O sea, todo este tipo de cosas. Y entonces imagínate, y mencionas, pensando solo en los grises, Claro. toda la variedad que pudiera existir. Pero imagínate todas las combinaciones de colores posibles que hay en medio. ¿Por qué elegir solamente uno? Y creo que ahí sí hay un tema bien importante de transferencias que luego las personas nos van haciendo, ¿no? La familia, amigos, maestros, jefes, no sé, nos van diciendo, esto es así y así tiene que ser. Y entonces, así ha funcionado siempre. Y así ha funcionado siempre. Y eres un tonto, eres una tonta si no lo haces. Y entonces dices, pues debe de tener razón. Claro. Y te das cuenta que no, que la persona le funcionó porque era su contexto, porque era su vida, porque era la manera en que pudo resolverlo. Su tiempo histórico, su aprendizaje, histórico. sus traumas de la desdichada infancia. Pero al final es muy duro pensar, por eso regreso a Epicuro, el decir, pero vamos a morir, Caro. Y vamos Todos. A todos. Y entonces vas a decir, y viví la vida que quería. O viví la vida que los demás quisieron que vivieran, ¿no? Entonces... Y luego pensamos que los demás piensan. Y creo que eso es un gran cáncer en cualquier momento. Es que yo pensé que tú querías que esta entrevista se tratara de que yo te preguntara de esto. Espérame, ¿me preguntaste? ¿Sabes? O sea... Luego suponemos que nuestros papás querían que yo fuera tal o que hiciera tal, o que suponemos que mi pareja quiere que a mí me guste tal cosa, entonces que yo tal cosa. Y vivimos de supositorios y es bien complicado porque es que era lo que tú querías. Acabamos de ver una obra de teatro que nos gusta y nos encanta, se llama 7 veces a Dios. Y dice uno de los personajes, porque hacen él, ella, o él o ellas. Y entonces dice... Es que esta es la lista de nuestros 7 momentos favoritos. Y le dice ella, es que nunca me preguntaste si esos eran mis momentos favoritos. Creo que parte de estos aprendizajes es eso, es no suponer, no dar por hecho y tomarnos el tiempo de decir, bueno, yo quiero esto. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quisiéramos los dos? Y es laboral, es personal, es con nuestros hermanos, es con nuestra familia, es con nuestros papás. ¿Ustedes qué quieren en mí? Yo quisiera esto. Vamos viendo si podemos encontrar un punto intermedio y es eso, es romper con él. Es que supongo que la gente quiere que yo me case y que tenga hijos y que tenga nietos y que entonces a los 45 tenga una casa y un coche y una... Y creer que las cosas son estáticas y permanentes. Yo le sumaría a esto que coincido contigo, ¿no? O sea, yo creo que tú supones esto de mí y entonces tienes esta expectativa. Y lo das por hecho. Y entonces vivo para satisfacer lo que yo supongo que es tu expectativa. O sea, pero fíjate, lo que tú esperas en mí en función de ti, pero que quieres que yo dé, pero además no estoy seguro, sino que lo estoy suponiendo. Y no me lo has dicho. Y entonces, suponiendo que en todo esto tienes razón, sí. Además crees que siempre debo esperar lo mismo. Y creo que la naturaleza humana no funciona de esa forma. Por ejemplo, un ejercicio que hacemos en clase decía, a ver, dime cuál es tu comida favorita, ¿no? Y me dicen hamburguesas. ¿Y qué pasaría si desayunas, comes, cenas hamburguesas? ¿Qué pasaría después de una semana, de un mes? Dirías, ya no quiero. Las odio. Pero es tu comida favorita. No. Era lo que se me antojaba en ese momento, ¿no? Entonces, también las personas somos así. Hay veces que necesitamos platicar, hay veces que necesitamos estar en silencio. Creo que, por ejemplo, la compañía en momentos donde las personas comparten silencios es una expresión de afectos bien profundos, ¿no? El entender la necesidad de sentirse acompañado, el ser solidariamente estando ahí pero sin tener que hablar, ¿no? Entonces
Pero hay veces en que sí necesitamos expresar las cosas, hay veces en que sí necesitamos una guía, un consejo, a veces hasta una reprimenda, aunque nosotros no lo consideremos. Claro. El tema vuelve a ser los absolutos, el creer que porque ya somos de determinada manera o porque nos gustó algo, tenemos así que repetirlo de manera constante. Y que eso nos va a gustar el resto de la vida. Uh-huh. Sin entender que vamos evolucionando, ¿no? Entonces, implica eso. Vuelvo a lo mismo, el saber qué necesito a cada momento de la vida, pero también el tener el valor para hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas piensas para entender esto, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y las preguntas, el constantemente decir ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que entiendes las cosas, dices, ok, necesito hacer esto. Y viene un problema, que es el decidir. ¿Y cuál es el problema de las decisiones? Pues no lo que tomas porque sabes que lo quieres, sino que una decisión implica renunciar a otras cosas. Y eso es lo que no nos gusta. Entonces, si yo tengo que elegir entre 10 platillos porque todos se me antojan, el problema no es que voy a elegir porque los 10, sino cuáles son los 9 que no voy a comer. Entonces, no nos gusta renunciar, no nos gusta desprendernos, no nos gusta realmente ejercer el albedrío, porque a veces terminamos un poco decidiendo que los demás elijan, porque eso nos brinda un sentimiento de no ser culpables de la decisión que mucha tomo. Responsabilidad. Porque tenemos que asumir las consecuencias de lo que elegimos, porque tenemos que renunciar a las cosas, y es más fácil para mí culparte de lo que elegiste tú, en lugar eso de... no quería. Ajá, pero es que tú me obligaste, es que yo cuando te dije, es que no me preguntaste, supusiste. Es que supusiste, pero a final de cuentas todas son decisiones. Dicen que tomamos cerca de 10,000 decisiones en el día. Hay capítulo de eso también. Entonces, ¿cómo elegir bien? Y creo que la filosofía te ayuda a bajar las revoluciones, al decir, ¿qué vida quieres vivir? Porque todo es una relación causa y efecto. ¿Qué efectos quieres que se produzcan? Entonces toma las decisiones que te lleven a esos efectos, ¿no? Y creo que todavía la filosofía da un paso más y es hazte responsable de lo que estás decidiendo o lo que estás dejando de decidir. Exacto. Porque si yo no decido y dejo que tú lo hagas, tengo que hacer responsable de que tú decidiste algo que a mí no se me antojó. Uh-huh. Y eso, digo, se ve en cuestiones muy complicadas. La pareja, ¿la dejo o no? Uh-huh. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Y eso qué quieres? No sé. No, es que tienes que saberlo. O sea, ¿contribuye a lograr un estado de plenitud? ¿O te limita? Te restringe a un estado de potencia, ¿no? Entonces, pues si no hay mucho que pensar a un lado. Pero es que nada, es la expectativa de los demás, no es la tuya, porque tienes que ser conscientes. Tenemos el valor para confrontarlo. Es que implicaría esto. Y los estoicos te dicen, pues sí, eres consciente. Pues vas, porque no hay otra vida más la que merece ser vivida a través de lo que tú eliges. Y si ya eres consciente, tienes que hacerte responsable. Exactamente. Por eso no nos gusta la filosofía. ¿Verdad? No, es que es enfrentarte a... Ya eres un adulto o eres un medio adulto, lo que sea, y ya sabes lo que quieres, ¿qué estás haciendo para obtener eso? Y si no, hazte responsable de que no estás haciendo lo que quieres para hacer lo que quieres. Y así vas a estar. Y es que también creo que tenemos grandes problemas, todas las personas grandes problemas de ego. No nos gusta aceptar que nos equivocamos. Es muy difícil aceptarlo pública, socialmente. Y luego llega una etapa en la vida donde, lo comentábamos, hasta quieres ser aleccionador de otras personas, ¿no? Sí, yo te digo qué hacer, pero no lo aplico. Ajá, yo te doy consejos porque yo ya he vivido mucho esto, ¿no? Porque es así. Entonces, empezamos a esto que decías, a menospreciar.
No, es que Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no, mira, yo te voy a dar un buen libro. ¿Y cuántos bestsellers tenemos entre tú y yo escritos? Ninguno. No nos podemos quejar de ello, claro. No, es que Coelho, pues a mí me fascinan los libros de Coelho, ¿no? ¿Cuántas versiones los han traducido y tú no? O sea, tu persona no, o sea, claro. ¿Por qué? Porque también luego creemos, como bien lo mencionas, que el equipaje tiene que ser pesado, si no, no vale la pena, ¿no? Si no sufres, sí. O las religiones, un saludo a todas las religiones, si no lo sufres, no lo mereces. No lo mereces. Claro. No puedes tener algo que no hayas padecido, ¿no? Dar hasta que duela, sí, etcétera. Inserte su cuota de su religión en este silencio. Y creo que te darías cuenta de que somos quizá en muchos sentidos más felices de lo que imaginamos y que no es necesariamente sufrimiento, ¿no? Pero que la felicidad, por ejemplo, hay un autor también padre, Wilhelm Leibniz, que hablábamos que explicaba que hay un destino, pero que tú decides cómo vives esa ruta que tienes que tratar. Pero en cuanto a las religiones, Baruch Spinoza, él era hijo de un matrimonio ultra religioso y él vivió así como con una carga de pecado, ¿no? Entonces su reto fue explicar en dónde está Dios y el Dios que él encontró, es decir, es que hemos humanizado lo divino, ¿no? El concepto de Dios le dimos un rostro humano. Uh-huh. y es un Dios construido por los hombres en base a nuestras necesidades, pero el verdadero Dios está en las cosas que vives, o sea, todos formamos el concepto de Dios, tú, yo, el agua, el aire, el viento, es parte de. Entonces, la divinidad o la felicidad, lo explicaba él, se encuentra hasta en las cosas más sencillas, ¿no? Como esto, el gozar de este contraste de silencio, de ruidos, de sol, de viento, de calor, de fresco, estas experiencias, ¿cuántas veces las vivimos? Y entender que son cuestiones sencillas y que dejamos de disfrutarla. ¿Cuánta gente moriría por vivir en el clima que tenemos en esta ciudad de San Luis Potosí, donde nos ahogamos cuando hace 31 grados, ¿no? O nos morimos de frío porque hace 3 o 4 grados, ¿no? Sí, somos. Entonces, saludos a todos los potosinos que somos así. Entonces, cuando te das cuenta que hay gente, yo no podía creerlo, que vive menos 60 y a 63 grados centígrados. Entonces dices, no, y creo que así es la vida. Casi siempre creemos que los otros viven una vida mejor que la nuestra y entonces dejamos de gozar nuestra propia existencia en las cuestiones más sencillas. Y dice Snoopy que algo hay de filosofía en él. Bueno, no lo decía Snoopy, pero lo decía Schultz en su caricatura. El pasto del otro lado de la cerca siempre es más verde, aunque sea de plástico. Sí. Y porque vivimos la vida de otros y en lugar de dedicarte a tu propia existencia. Así es. Pues muchas gracias. Creo que estaba pensando en que nos dieras un par de autores, ya nos enlistaste varios. Porque creo que también es importante entendernos a través de los entendimientos de otros. Y siento que es bien humano eso, que busques que te expliquen algo que estás sintiendo a través de la mirada de otros y de otros. ¿Qué autor nos puedes dejar así que sea lo más funcional y lo más como, no sencillo, pero lo más como cotidiano, ¿verdad? Investigarlo un poquito. Mira. Y conociéndote no vas a dar uno más, a dar 4. No, yo fíjate que yo te diría que también parte de lo que hay en la tecnología es, yo no te recomendaría ni siquiera leer a los autores en sus obras originales, porque pues son complejas, hablan inclusive en cuanto a vocabulario en conceptos que son difíciles de asimilar, de digerir. La primera sugerencia sería, éntrenle a canales de YouTube que hablan de manera muy vanguardista de estos temas y te lo explican de una forma increíble, ¿no? Pero de 2 personas que creo que vale mucho la pena entrarle es a la filosofía de Schopenhauer, que era conocido como el filósofo pesimista, porque él decía que el destino del hombre era el sufrimiento.
Entonces, nosotros nacemos y estamos destinados a en la vida sufrir y padecer, y que el sufrimiento solamente se alivia con la muerte. Entonces todo el mundo decía, no, pues gracias, ¿verdad? Por Sí, esto. gracias, déjame adelantarle, muchas gracias. Pero él explicaba que este sufrimiento se genera. Esto es como la parte superficial. En la filosofía profunda te dice que justamente nuestro sufrimiento se genera por tener las expectativas de algo que nos está viviendo. Y esas expectativas se generan porque los demás no los implantan, ¿no? Entonces, que nosotros... Es natural que nos aprendamos a sobrevivir, que no sea orientada una religión, un lenguaje, hasta un lugar donde vivir, porque es la manera cuando estamos indefensos de poder sobrevivir, y que esos son actos realmente de bondad que los demás ejercen. Pero que llega un punto donde realmente tenemos que elegir lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, que es como resetearte, es desaprende todo lo que has aprendido. Deja de cargar todo lo que traes cargando y que te pusieron a cargar y que tú decidiste cargar también. Y lo tienes que hacer así para construir este concepto de una nueva persona por encima de la que estaba, de la que estaba antes, ¿no? Entonces, puedes volver a creer en lo mismo, pero ahora desde tu convicción, porque si nunca te alejas nunca renuncias, nunca te reseteas en lo que estás viviendo, vas a vivir la otra vida de los demás. Y a lo mejor recorres el mismo camino, pero ya es tu convicción. Ahora Es tú decir, lo decidiste así. cuestiona tu fe, cuestiona tu religión, no porque sea negativa, sino para que trates de entenderla y ahora la vivas convencido. Y ya no fue porque los demás te dicen, es que fue la religión que te dijeron tus padres. No, es la religión que yo decido Y a lo mejor vivir. es exactamente la misma, como bien dices. Entonces, creo que replantearnos mucho qué vida estamos viviendo de otros, y que si llega un punto donde hay que resetearnos, porque eso nos genera sufrimiento, el vivir la vida de los demás y vivir preocupados por cumplir no mis expectativas, sino las expectativas de otros. Y el otro, yo te diría, Ortega y Gasset, que es mucho más cercano. Alguna gente no lo comparte porque, bueno, pues sus opiniones políticas a lo mejor no son generalizadas, pero él decía algo que es muy cierto, que no podemos ver a la persona y juzgarla solamente por lo que observamos, sino hay que entender a esa persona y las circunstancias que tiene esa persona. Porque yo puedo decir, yo en su lugar haría esto, pero no podemos entender las oportunidades que esas personas tuvieron. Yo decir, oye, pero que con un compañero de la licenciatura, oye, pero ¿cómo no vas a estudiar un posgrado u otro idioma si las personas así no van a tener éxito en su vida? Si es lo que toca, ajá. Pero a lo mejor no podemos entender que la persona literalmente tiene que empezar a trabajar, que a lo mejor ya está casado, que ya tiene hijos, que se le dificulta, o que tiene traumas, que tiene problemas. Que ya está cansado de estudiar, o que no es lo suyo, o que antes sobrevivió una carrera, claro. Entonces, es la persona y son las circunstancias. Entonces, no hay una decisión correcta. Está en función de las circunstancias que tiene cada persona. Y entonces decía que para salvar a una persona, cuando se encuentra en un problema, no podemos hacerlo juzgándola o dándole consejos, sino contribuyendo a salvar las circunstancias. Entonces, por eso es el hombre y sus circunstancias. Y si no salvamos las circunstancias, pues no lo salvamos a él. En filosofía mexicana, pues solo quien carga el morral sabe lo que pesan, ¿no? Entonces, exactamente, cuando emprendemos eso, creo que también nos libera de mucha frustración, porque dejamos de intentar a vivir nuestra vida desde las circunstancias de otros. Y pensamos que estar en esas circunstancias nos va a brindar la satisfacción. Uh-huh. Es que yo no puedo, pero si tuviera un coche y una casa, mi vida sería distinta. Y llega un punto donde tienes el coche y la casa y te das cuenta igual que tu vida no... o es hasta más triste, ¿no? El asunto eres tú. El asunto eres tú. Sí. Entonces, creo que explorarle por esos dos lados estaría muy interesante.
Esperamos sus comentarios. Siempre hablábamos ahorita de vivir en la prisa y en este hacer y hacer y hacer. Y parte de las redes sociales, lo que ayuda mucho a este podcast es eso, es que nos compartan qué piensan, qué dicen y también si les reflexionan. Creo que también es un lugar bastante, se los he dicho, en las redes sociales es un lugar bastante solo y luego uno hace y hace contenido y no hay ninguna retroalimentación. Y creo que es importante también luego mandar como esta cartita al aire de yo me siento así y así, y hay discusiones y hay conversaciones muy padres dentro de estas redes sociales. Les recuerdo las mías, estoy como en Instagram, @liger_de_equipaje, Facebook como Liger de Equipaje y TikTok como Liger de Equipaje, todo junto. No encontré la misma porque ya había mucha gente con la misma ideología que yo, pero diferente. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por tu tiempo y de verdad creo que es momento de buscarle ahora por el camino de la filosofía a ver si es lo suyo. A ver si encuentran, como dices tú, estas voces que resuenan lo que ya pensamos, pero a veces no nos atrevemos y hacemos responsables a seguir en nuestras vidas. Así es. Insisto en que no se trata de ser consejo, de compartir una experiencia solamente, pero estoy seguro en que si le pegamos por ese camino, nos ayudará a entender muchas cosas de las que cotidianamente ocurren. Gracias por la invitación, de verdad. Un privilegio estar aquí y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira, piensa la vida y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.